Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva temporada del ciclo de conferencias formativas que organizamos conjuntamente Ingenio Leadership School y Prisa Radio a través de Radio Lleida. Una temporada que iniciamos en que desde aquí, desde el auditorio del Centre de Culturas Transfrontereras de la Universidad de Lleida, en la que tenemos como nuestro primer ponente a Joan Boada. Joan Boada es doctor en Psicología, director del Departamento de Investigación Speech and Value Human Resources de la Universidad Rovira Virgili, miembro de Ingenio Experts y un gran experto en recursos humanos, en salud laboral, en emprendeduría, en coaching y, por descontado, en creatividad, porque precisamente la creatividad es el tema sobre el cual versará su conferencia de hoy. Vamos a ver cómo se potencia esta habilidad, la creatividad. Con todos ustedes, Joan Boada. Muy bien, muchas gracias. Agradecer a la Universidad de Lleida, a Ingenio School, a vosotros por vuestra presencia y también a Sara, que me ha invitado. Y intentaré hacer una conferencia interactiva. Ya sé que estáis muy lejos, pero intentaremos, digamos, hacer algunas preguntas. Yo voy a tener libertad para dirigirme a vosotros haciendo preguntas y vosotros también tenéis libertad para no contestarme, o sea que tampoco no hay problema, ¿eh? ¿Qué vamos a hablar de la creatividad? La creatividad es un tema muy amplio. Yo hablaría de 5 aspectos que hacen relación a la creatividad. En primer lugar, aspectos sociopolíticos, socioeconómicos. Por ejemplo, tenemos el caso de Corea como un elemento o como un Estado, una nación que tiene una gran trayectoria, una gran historia en creatividad, siendo un país relativamente pequeño. Es el triple de Cataluña, extensión de catalana, y evidentemente con poblaciones es mucho más grande, ¿no? De hecho, los coreanos han revuelto el mercado en sectores como el automovilismo, el audiovisual, etc. De esto no vamos a hablar. Tampoco vamos a hablar de investigaciones que nosotros hacemos a nivel de creatividad en mi grupo de investigación. Podría ser motivo de otra charla. Y tampoco vamos a hablar de criterios organizacionales, de empresariales, que fomentan o no fomentan la creatividad, ¿eh? Vamos a centrarnos básicamente en los aspectos personales y los aspectos de equipo, ¿eh? Evidentemente teníamos que acotar el tema y así lo he hecho. Tampoco vamos a entrar en la disyuntiva creatividad-innovación, ¿eh? Ciertamente que la creatividad es, digamos, más un estado puro, ¿eh? Y la innovación es cuando esta idea pura puede generar negocio, ¿eh? Aunque evidentemente también hay factores de confusión entre ambos términos, ¿eh? Por lo tanto, creatividad sería el acto de crear algo, innovación es cuando esto le damos un sentido business y por tanto podemos crear negocio, ¿eh? De alguna forma vamos a confundir estos términos porque tampoco con el tiempo que disponemos tampoco no sería digamos, oportuno entrar en detalles de más finura. ¿Por qué es importante la creatividad? Bueno, tenemos dos autores muy importantes, o 2 personajes. Uno es John Kennedy, que nos dice que el futuro es una conquista, no un regalo. Y este futuro, ¿cómo se conquista? Bueno, yo diría se conquista con la creatividad, con la innovación, que es base de la emprendeduría. Un emprendedor básicamente también es creativo y también es innovador. Y también de otro personaje muy importante, Michael Porter, que nos dice que la prosperidad de los países se crea y no se hereda. Por tanto, si no se hereda, algún aspecto tenemos que tener en cuenta, digamos, desde la perspectiva de la creatividad, de la innovación y de desarrollar nuevas ideas de negocio y nuevos productos y nuevas expectativas. Por tanto, apertura de miras, ¿eh? Dentro de los aspectos que yo quiero resaltar, hay dos elementos, los factores personales y los factores de equipo, como he dicho antes. ¿Qué tienen estos personajes que podemos, digamos, definirlos como creativos? Algunos de ellos los conoceréis. Uno sí que conoceréis es el doctor Oró, Joan Oró, que nació en La Bordeta, cerca de Lleida, y que ha sido, digamos, un científico reconocido a nivel mundial. ¿Qué puede tener este señor? ¿Qué puede tener Valentí Fuster, que es un cardiólogo actual que está en Estados Unidos investigando? ¿O qué pueden tener Paco de Lucía, Pavarotti, Bob Marley, Messi? Para los que seáis culés y sois merengones, evidentemente no os va a gustar, os va a gustar otro personaje, seguramente Cristiano Ronaldo. ¿Qué va a tener? ¿Qué tiene Tapias? ¿Qué tiene el Bulli, el director del Bulli?
Ferran Adrià. Bien, pero algunas cosas van a tener estas personas, ¿no? Es decir, ¿qué características tienen que de alguna forma han sido capaces de generar unos productos, unos servicios distintos a otros? Y evidentemente eso también tiene relación con la pregunta que antes me hacía el presentador, ¿no? Es decir, ¿la creatividad se hereda o se enseña? Bien, aquí podría haber mucha controversia. Evidentemente, no todos podemos ser Picassos, ni Mirós, ni Messis, eso es evidente. Y seguramente que algún componente de tipo fisiológico existe, o genético. Pero es cierto que si estamos en una escuela de negocios es porque creemos que se puede desarrollar la creatividad como se puede desarrollar el liderazgo. Porque si no lo creemos y de hecho después no vemos resultados, esto no sería posible. Por tanto, yo diría, las habilidades directivas o las habilidades que la creatividad no deja de ser una habilidad, se puede desarrollar. Tanto tenemos que ser, en este sentido, optimistas. ¿Cuáles serían los aspectos que pueden influir en la creatividad? Obviamente la fisiología. No vamos a entrar en ello. La fisiología de la creatividad está en el hemisferio derecho. En el izquierdo tenemos aspectos más de análisis, de síntesis y aspectos más lógico-matemáticos. Por tanto, dejamos este aspecto porque daría de sí muchísimo y nos vamos a centrar en las emociones y los sentimientos. El primer elemento que yo creo que es fundamental para potenciar la creatividad, y digo creatividad e innovación de forma indistinta, es la pasión. Es decir, ¿tenemos algún tipo de pasión en nuestra vida? ¿Hay algo que nos apasiona? ¿Nos apasiona la gastronomía? ¿Nos apasiona la pintura? ¿Nos apasiona la discusión literaria? Por tanto, yo diría, en principio, puede ser un hobby que de alguna forma se puede desarrollar. Es cierto, por ejemplo, que muchos negocios pequeños han salido de hobbies de personas. Por tanto, aquí hay algún factor pasional. ¿Moriríais por algo? ¿Uno podría morir por algo que no fuese de amor, evidentemente? ¿Hay algo que puedes morir planificando excursiones, planificando un viaje, planificando una clase, planificando un producto, diseñando un producto? ¿Trabajaríais sin cobrar por algo? Bien, pues si a todo esto le respondes, significa que tienes una pasión por algo. Y esta es una de las bases fundamentales de la creatividad, tener pasión. Otro aspecto relacionado con la pasión es lo que Mijail, mejor dicho, habla del flow. ¿Qué sería el flow? Sería quedarte, yo diría, haciendo una actividad sin darte cuenta del tiempo que pasas en ella. ¿Alguna vez os ha pasado esta sensación de estar trabajando en un proyecto, de estar trabajando, bueno, incluso en una contabilidad, en lo que sea, y que has mirado el reloj y tu esposa te ha llamado diciéndote, a ver, Joan, o Sara, o Manel, son las 9 de la noche, ¿qué estás pensando hacer? ¿Vas a venir a comer? ¿Vas a ver a tus hijos o no vas a ver a tus hijos hoy? Bueno, pues eso es el flow. Si tenemos flow, significa que tenemos una variable importante en cuanto a la creatividad. Si no tenemos flow, difícilmente nos vamos a apasionar por nada. Esto está explicado en un vídeo, que no lo vamos a poner tampoco. Yo pongo el ejemplo de la persona que tiene un huerto, ¿no? Y que de alguna forma, estoy pensando, por ejemplo, en un cuñado mío que tiene huerto, que es ya una persona mayor, que se va al huerto y está allí tiempo, ¿no? Y se lo pasa muy bien. Bueno, pues esto es flow. O leer un libro, o tocar la guitarra, o tocar el piano, lo que queráis. Tanto esto es una base de la creatividad. Si no hay flow, no hay creatividad. Fijaros que de alguna forma os estoy mostrando diferentes variables, en el fondo estamos haciendo un checklist, diferentes variables. Podéis hacer una evaluación, una introspección. De 0 a 6, ¿cómo os evaluáis? ¿Cómo estoy de flow de 0 a 6? De 0 a 10, perdón. ¿Cómo estoy de pasión de 0 a 10? Evidentemente, a más cantidad, más pasión y más flow. Otro aspecto sería el autoconocimiento. Me conozco a mí mismo, tengo una autoestima importante,
¿Sería capaz de crear algo? Por tanto, este autoconocimiento es fundamental para poder tener, digamos, una autoestima que te permite la creación de algo. A ver, cuando digo la creación de algo, cuando hablamos de creatividad, no estamos solo pensando en artistas, en literatos, no estamos pensando en esto. Es decir, podemos pensar en hacer un buen informe sobre algo, podemos pensar en temas de gastronomía. Tanto cuando lo digo por aquí, puede haber un estereotipo, ¿no? Pensar que alguien creativo solo es aquella persona que hace un cuadro, que hace una pintura, o que hace un libro, que hace un cuento. No, es decir, la creatividad es un concepto amplio, ¿eh? Cuando en el trabajo estoy haciendo un informe sobre algo jurídico y estoy poniendo aspectos que otros profesionales no ponen, esto es un acto de creatividad, ¿eh? Por tanto, no podemos centrar solo. A veces tenemos el estereotipo de que el creativo es aquella persona que lleva melena, ¿no? que va, digamos, que es un artista, que va a dormir cada día a las 6 de la mañana. No, no, el creativo es una dimensión mucho más amplia, ¿eh? Por tanto, no podemos caer en ese tipo, en estereotipos, ¿eh? La introspección también es importante. ¿Tenemos tiempo para nosotros? Por ejemplo, hay muchas personas que aprovechan el deporte, hacer deporte, para que les vengan ideas, ¿eh? Otras, pues porque van al campo, ¿eh? Otras porque van al huerto, ¿eh? Por tanto, el elemento de introspección es importante. A ver, la fotografía no está hecha aposta, ¿eh? Las fotos, es decir, en este tipo de masificación no es posible la introspección. Es muy difícil que seamos creativos en ese tipo de ambientes, ¿eh? Es muy difícil que seamos creativos en un entorno laboral donde la rapidez es casi la pauta fundamental. Ya sé que todas las organizaciones y también la mía vamos así, pero evidentemente esto no ayuda a la creatividad. Para ser creativos en cualquier ámbito tenemos que estar, digamos, en fase de introspección, ¿eh? En fase de tranquilidad. Algunos elementos más, la intuición, el pensar en zen. ¿Qué intuiciones tengo? ¿Soy una persona intuitiva? Después hablaremos también de otro autor, de Kirton. ¿Soy intuitivo o soy excesivamente racionalista? En este sentido, las señoras nos llevan mucha más ventaja a las personas masculinas. Las mujeres son más intuitivas que no las personas masculinas, ¿eh? Tanto la intuición es un sentido que te permite decir, bueno, aquello funcionará, no funcionará. Es una lectura, digamos, más mágica que no la pura, digamos, lógica, ¿eh? Por tanto, el pensar en zen también es importante, la intuición, ¿eh? No sé, por ejemplo, Steve Jobs tuvo muchísima intuición, ¿eh? Se habla de los grandes creativos, informáticos e informáticos, que la intuición es un elemento muy importante a tener en cuenta. Por tanto, ¿cómo estamos de intuición? De 0 a 10, ¿cómo estamos de intuición? ¿Somos intuitivos o todo lo queremos de forma, digamos, establecida? Bien, esto es un factor importante a tener en cuenta. La comunicación. Muchas veces lo importante no es tener una idea. De ideas hay muchísimas. Lo importante es cómo vendes esta idea. Lo importante es si convences a las otras personas a tener ideas. O, mejor dicho, que tus ideas sean mejores que otras. Tanto el factor comunicación es muy importante, ¿eh? ¿Somos capaces de comunicar bien? ¿Somos capaces de influir bien en los otros? Muchas veces, muchas ideas que han tenido personas se han quedado en el cajón. No porque fuesen malas ideas, sino porque no han sido capaces de convencer a los demás de que su idea era importante o era, digamos, exitosa, ¿eh? Tanto también tenemos que ser conscientes de esto. Esto lo podemos relacionar con las habilidades de comunicación. ¿Somos capaces de comunicar en el trabajo? ¿Somos capaces de comunicar a un líder o a un manager que yo tengo una idea que puede ser exitosa para la empresa? Esto es un factor también importante a tener en cuenta. Más cosas. Orientación al cambio. Esta también es muy importante. Estoy en zona de comodidad. Los que, en estos momentos, todos los que estáis sentados, comunicación no verbal, estáis súper cómodos. Por ejemplo, no sé cómo te llamas, es igual. Súper cómodo, súper cómodo, súper cómodo. Perfecto. En fase de comodidad o en zona de comodidad, difícilmente podemos crear.
nos podemos relajar. No digo que sea malo estar en zona de comodidad. Es necesario estar en zona de comodidad para estar tranquilo y para reponer fuerzas, obviamente. Cuando estamos durmiendo, tumbados, estamos en zona de comodidad y es una situación o es una posición reparadora, pero no es una zona creativa. Por tanto, siempre y cuando estamos en zona de comodidad, es muy difícil crear. ¿Esto qué significa? Eso significa que tenemos que dar un paso a zona de menos comodidad, lo que llamamos zona de aprendizaje. Tampoco zona de pánico, porque la zona de pánico de alguna forma nos bloquea y tampoco no nos permite avanzar, pero sí la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje sería ponerse de forma más incómoda. Evidentemente, yo aquí de momento no veo a nadie más incómodo, ¿no? Pero incómodo podría ser pues, ponerse de rodillas, por ejemplo. Imaginaros que ahora hiciéramos un ejercicio donde te pones de rodillas. Eso ya es más incómodo, ¿no? O imaginaros que en vez de tener una temperatura más o menos buena, pues pusiésemos el aire acondicionado y nos estuviésemos aquí casi tirititando, ¿no? Bien, eso sería zona más de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tendríamos que reaccionar. Por tanto, si no hay reacción, no hay creatividad. Esto también es muy importante. Claro, aquí deriva, por ejemplo, que muchas empresas o muchos equipos de trabajo están en zona de comodidad. Les va bien el negocio, es rentable y no piensan en nada más, hasta que se termina el negocio. Por lo tanto, paralelamente hay que buscar zonas de aprendizaje. Bien, otros aspectos. El estilo que tenemos nosotros, lo que se llama la divergencia. Hay personas que son menos divergentes, son más acomodadas, y hay personas que son divergentes. ¿Qué significaría divergente? Pues que ven conexiones de ideas donde otros no ven ideas, o donde otros no ven conexiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fregona, que es un ejemplo muy sencillo. Tenemos la fregona, ¿no? Yo recuerdo que mi abuela iba con la fregona todo el día poniendo la fregona de un lugar a otro, ¿no? Alzando la fregona, con esto supone un esfuerzo. A alguien se le ocurrió poner unas ruedas, con lo cual ya vamos tirando de la fregona. Eso sería pensamiento divergente. Es decir, la persona que hizo esta conexión, en principio que podía suponer absurda, pero que después se transformó en un producto, digamos, que ha tenido su éxito, fue divergente. Bueno, como la persona que está, o sea, las fregonas actuales hay un palo, ¿no? ¿Sí o no? Y vas fregando. Anteriormente, hace 50 años, las señoras se ponían de rodillas y estaban fregando el suelo a mano. Por tanto, esto es pensamiento divergente. Como ejemplos, digamos, que han tenido éxito a nivel de producto y de innovación en este sentido. Muy bien. Otro aspecto importante, y aquí también es un checklist que podéis hacer vosotros, ¿qué os consideráis? ¿Más innovadores o más adaptadores? Os lo dejo a vuestro libre pensamiento. Evidentemente, todos tenemos una composición, o sea, el innovador es una persona menos convencional, más rupturista, busca soluciones fuera de lo que es el estándar, y en cambio el adaptador es una persona mucho más organizada, más resolutiva en cuanto a gestión. Bueno, aquí podemos tener algo de todo. No tenemos por qué ser innovadores puros ni adaptadores puros. Tenemos seguramente un doble perfil en tantos por ciento distintos. Aquí también hay otro factor importante, y es que si nuestro puesto de trabajo requiere de que seamos más adaptadores, pues tendremos que ser adaptadores. Si nuestro puesto de trabajo requiere que seamos más innovadores, pues seremos más innovadores. Aquí ya va a depender de cada organización o de cada empresa, en el sentido de que busque un perfil o busque otro. Obviamente, sería bueno que en los procesos de selección pues busquemos como mínimo perfiles mixtos, porque si no nos estamos quedando en un perfil excesivamente adaptador. Otro aspecto importante es la curiosidad. La curiosidad. Es decir, ¿vosotros sois curiosos?
¿Qué entendemos por curiosidad? Voy a interactuar ya. Estoy preguntando constantemente qué pasa, qué hay. ¿No? Eso es una curiosidad. Por ejemplo, cuando viajamos, ¿sois curiosos o no sois curiosos? Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, no ser curioso significa que tú te has hecho una ruta y dices, tengo que ir de aquí a allí, de A... Uy, perdona. Tengo que ir, esto es ser también creativo, ¿eh? Tengo que ir de A a B, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo voy de A a B? ¿Por autopista? Sí. ¿Soy creativo si voy por autopista? Pregunto. Poco. Por autopista voy a ver solo peajes, camiones y poca cosa más. ¿De acuerdo? En cambio, si de A a B voy por carreteras, digamos, sin GPS, ¿qué me va a pasar? Pregunto. De todo, ¿no? Voy a ver, no sé, corderos, voy a ver vacas, voy a ver paisajes, voy a ver casas pequeñas, voy a ver alguna iglesia románica. Bueno, pues esto es ser curioso. Eso es importante, ser curioso. Bien, por tanto, una de las bases de la creatividad es la curiosidad. Pregunto, de 0 a 10, ¿cómo somos de curiosos? No lo sé, eso os lo evaluáis vosotros. ¿De acuerdo? Por tanto, la curiosidad. Cuando cocináis, ¿cómo hacéis los macarrones? ¿Siempre hacéis igual los macarrones? Pregunto. ¿No? ¿Vais cambiando cosas? Bien, esto también es una base de la creatividad, la curiosidad. Quizá habrá un día que casi no te los podrás comer, ¿no? Quizá, no sé. Bueno, te vas a comer menos, pero como mínimo habrás probado hacer los macarrones de otra forma que no hacías. Y quizá otro día tendrás un éxito tremendo en cuanto a los macarrones que has hecho y todos tus amigos se van a, digamos, a acordar de aquellos macarrones. Bueno, pues esto es una base de curiosidad, una base de creatividad. Si hacemos los macarrones siempre igual, no vamos a ser creativos ni innovadores. Tanto el cambio. Por ejemplo, la curiosidad, ver varias cosas. ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? ¿Qué veis? ¿Qué veis? ¿Una cara? Una cara y un saxo, ¿no? Bueno, claro, la creatividad, ¿qué sería? Sería ver varias cosas en algo. Si tú te centras y dices, no, es que yo aquí solo veo una cara femenina y no eres capaz de ver otra cosa, es que en el fondo eres una persona rígida en tu percepción. ¿Qué vemos aquí? Un pato y un conejo. Muy bien. Si ahora discutiésemos que solo vemos un conejo, pues no, porque podemos ver varias cosas. Y aquí, ¿qué vemos aquí? ¿Vemos un candelabro? ¿Sí? ¿Qué más? Tres caras. Una, dos y su conjunto. ¿Sí o no? Podemos ver tres caras, ¿no? Izquierda, derecha y el conjunto, tres. Eso como mínimo. Y si alguien me dice, bueno, es que veo, no sé, veo... ¿Cómo? Un neumático, exacto. Bien, pues perfecto, ¿por qué no? Yo iba a decir un tapiz indio, un tapiz, digamos, árabe, ¿por qué no? ¿Cómo? Piel de serpiente, pues bien, perfecto. Esto es ser creativo. Si solo nos quedamos con una imagen, somos inflexibles. La flexibilidad también es un elemento para innovar y para crear. Y aquí, por ejemplo, ¿cuántos cuadros tenemos aquí? ¿Cuántos vemos? Seamos abiertos. Tenemos 14, exacto, ¿no? Tenemos 9, ¿sí? Más 1, 2, 3, 4 y el grande, que es otro. Si sumamos todos son 14. Por tanto,
tenemos que tener mente abierta a la hora de analizar aspectos de este tipo. Curiosidad mental. Otros aspectos es lo que se llama el pensamiento lateral. Aquí también hay muchísima literatura de Edward de Bono. ¿Qué sería el pensamiento lateral? Sería ver cosas más allá del foco que yo tengo. Es decir, si yo tengo el foco este, ¿qué veo en lo lateral? Podría ver cosas, ¿no? Puedo ver pues, los extintores que hay arriba, puedo ver un foco, puedo ver unas luces. Conceptualmente el pensamiento lateral sería esto, sería ver cosas al lado que en principio no influyen o no influyen en lo que estamos analizando, en principio, pero después descubrimos que sí. Eso sería el concepto pensamiento lateral. Por tanto, no ver las cosas en secuencia, sino verlas en su conjunto. Sería un cambio de visión. Muy bien, algunos ejercicios de pensamiento lateral. ¿Cómo diríamos lunes, martes y miércoles utilizando otras palabras? Ayer, hoy, mañana. Exacto. Aquí tengo algunos ejercicios que no voy a entrar en ello. Ayer y mañana. 2 padres y 2 hijos fueron a pescar, pescaron 3 peces y cada uno se comió un pez. ¿Cómo pudo ser esto? Pregunto. Tengo la solución. Exacto. El padre también es hijo, por tanto, abuelo, padre y nieto. Bueno, aquí hay muchos ejercicios, digamos, para crear pensamiento lateral. Vamos pasando. Otro aspecto importante, la reformulación de problemas o de cuestiones. A veces nos focalizamos en un problema de producción, en un problema de servicio, y no sabemos reformular. Por tanto, muchas veces cuando reformulas un problema, las soluciones también son distintas. ¿Cómo podemos reformular problemas? Pues podemos reformular problemas yéndonos a la playa, yéndonos a andar, o haciendo como yo conozco un director general que se coge el coche y se va al pantano de Sau. Y el pantano de Sau le da, ella es de Girona, bueno, Vic Girona, y le da una tranquilidad brutal. Bueno, cada uno tenemos nuestros recursos en este sentido. Por ejemplo, ¿cómo podemos reformular el problema de buscar conexiones entre 3 palabras? Libro, cerveza y cama. ¿En qué se parecen estas tres palabras? ¿O qué les une estas 3 palabras? ¿Qué les une? ¿Cómo? Relax, por ejemplo, ¿no? Nos podemos relajar con un libro, con una buena cerveza también en la cama. Y que nadie mal piense en este sentido. ¿Qué más? ¿Qué más? Relax, ¿qué más nos une? Las une, mejor dicho. Bueno, por ejemplo, que podemos hacer una foto con un libro, ¿no? Ya que llevas la cámara de fotos, la foto con una cerveza y la foto en la cama, ¿no? Bueno, aquí tengo la chuleta, ¿de acuerdo? Lo utilizan los estudiantes y los directivos. ¿O no? ¿Los directivos no utilizan en un libro una cerveza y una cama? Claro que sí. Dan sueño. Hombre, un libro aburrido da sueño, ¿no? Si tomo demasiada cerveza también da sueño y en la cama en principio también es para ir a dormir y descansar. Dan confort y placer. Te pueden transportar a otro mundo. Pueden ser productos comerciales, los tienes que comprar. Hay diseño, hay diferentes tipos, etc. Bien, la conexión de las palabras, o sea, de lo que significan las palabras, también es un acto creativo. Por tanto, la creatividad es buscar relaciones que están más allá de la evidencia. Es decir, cuando intentamos conectar cosas que están más allá de la evidencia, somos creativos. Otro aspecto importante, la cultura del fracaso. Y esto es un tema también muy organizacional. Es decir, nuestra cultura, la cultura, yo diría, judeocristiana, anglosajona y europea, el fracaso nos asusta. Yo diría más la europea que no la anglosajona. Por tanto, si hay fracasos, los fracasos son la base de la continuidad y de la creatividad. Después habrá una pequeña transparencia que ya os comentaré, y es que, por ejemplo, Edison petó, unos autores dicen 10.000 bombillas, otros 23.000 bombillas, para poder, al final, generar y descubrir o inventar una bombilla.
Bueno, pues Edison lo que sí demostró es una gran persistencia en sus ideas y una gran pasión, porque, a ver, cremar 10.000 o 23.000 bombillas antes de tener éxito, no sé si nosotros estaríamos dispuestos a esto, al margen de temas económicos o presupuestarios. Cultura del error. Bien, actitudes, actitud transgresora, actitud de si soy turista o viajero, lo que decía antes, ¿no? Si soy turista, me voy a hacer una ruta establecida, con seguridad, y no me voy a complicar la vida. Si tengo una visión más de viajero, pues voy a coger el coche en plan flow y voy a aparecer donde sea. Por tanto, la actitud de aventura. También la perseverancia. Todos pensamos que los grandes autores, tanto sean literatos como sean pintores, por ejemplo, pensamos de forma ingenua que un gran pintor ha hecho un cuadro en una tarde. Esto no es cierto. Es decir, ¿cuánto tiempo estuvo Picasso para hacer el Guernica? Pues tampoco no sé cuántas horas, pero miles o centenares de bocetos. Para crear una novela, igual. Por tanto, la constancia, la perseverancia, es un factor importantísimo en la creatividad. Si no somos perseverantes, difícilmente podemos, digamos, crear alguna cosa. Un libro, un producto, una poesía, lo que sea. Bueno, la resistencia a la frustración también es un elemento importante. No sentirnos frustrados porque una cosa no sale a la primera. A Edison no le salió la primera, a Picasso tampoco le salió la primera y a cualquier novelista no le sale la primera. Tanto eso le llamamos resistencia a la frustración. Es decir, que seas persistente en tener una idea y llevarla a cabo, que eso estaría relacionado con la pasión también. Actitud ingenua, preguntarse, es decir, ¿para qué sirve esto? ¿Qué podemos hacer aquí? Esto es ingenuidad. Y cuando hablamos de ingenuidad, hablamos pues, de Mafalda, hablamos de los niños, hablamos de este niño que tenemos todos nosotros, o niña, que a veces te hace preguntar cosas, ¿no? Y que a veces te pone en crisis. Pues esto es la ingenuidad, preguntarse una cosa de forma absurda, que es lo que hacen a veces los niños, ¿no? Cuando son pequeños, que te preguntan cosas y dices, bueno, ¿y ahora qué le voy a contestar? ¿No? Bueno, pues esto es la ingenuidad. Evidentemente que conforme somos más adultos, la ingenuidad se va perdiendo, porque parece que no sea, digamos, que no vaya con los adultos, ¿no? Yo siempre digo que para ser feliz en la vida hay que tener este punto de niño o este punto de niña, ¿no? Porque esto es lo que nos permite, digamos, sobreexistir o sobrevivir en un mundo complejo. Por tanto, la ingenuidad. Bien, ¿cuáles son los factores de equipo? Por tanto, os he hecho un checklist que vosotros podéis contestar, podéis analizar sobre factores personales que afectan a la creatividad. Es decir, la pasión, el flow, la actitud ingenua, etc. Pero también hay factores de equipo, y esto ya nos vamos más al ámbito del trabajo, al ámbito laboral, al anterior también, es aplicable a cualquier ámbito. Los equipos, ¿por qué, no sé, hay una expedición que es capaz de conseguir el Everest? ¿Por qué es capaz de hacer esto? ¿Por qué es capaz, o por qué somos capaces de hacer una gran torre humana? ¿O por qué somos capaces de bajar Raix por el río Segre o por el río Pallaresa, el que sea? Aquí también hay dosis de creatividad, hay dosis de equipo también, pero hay dosis de equipos de trabajo que tienden a ser creativos, que esto es un poco lo que vamos a comentar ahora. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales, algunos elementos fundamentales que hacen referencia a la potenciación de la creatividad en los equipos? La primera es lo que llamamos los roles. Los equipos, los integrantes de los equipos tienen unos roles. Esto ya está muy explicado por la literatura, roles de Belvin, roles de Mumford, etc. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto fundamental? Para que tengamos un equipo creativo o para que potenciemos la creatividad dentro de un equipo, es necesario que los roles estén combinados. Es decir, si el equipo solo es implementador, o sea, que todos tengan ganas de ejecutar las tareas, el equipo no será creativo.
¿Por qué? Porque no habrá nadie que piense en alguna cosa. Tanto la clave de los equipos es que los roles estén combinados. Esto es una clave importante. Otro aspecto, lo que se llama el pensamiento grupal. ¿Qué sería el pensamiento grupal? Pensamiento grupal significa que dentro del equipo hay unas normas no escritas donde el que piensa diferente no es escuchado. ¿Sí? Pensamiento grupal significa que a veces, claro, esto también tiene relación con el liderazgo, ¿no? Hay líderes en los equipos que lo que no consienten es que alguien les lleve la contraria, para decirlo de una forma sencilla. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué puede pasar aquí? Buenas tardes, me llamo Joan. ¿Qué puede pasar en un equipo si tú, que eres líder, no te gusta que te lleven la contraria? Claro, ¿no? Se puede perder talento, ¿no? Se puede perder creatividad. ¿Por qué? Bueno, pues porque el líder no favorece digamos, la floración de la creatividad, ¿no? Claro, si eso se consolida, ¿qué va a pasar con tu colaborador? Va a tener una idea súper brillante, ¿y qué va a pasar? Se va a callar. Se va a callar, va a decir, ostras, si cada vez que yo hablo, mi jefe, mi líder, no le sienta bien, entonces aquí se está creando una dinámica de que todos van pensando igual que el jefe. ¿Sí? Claro, cuando todos piensan igual que el jefe, o cuando todos piensan igual que la mayoría, es igual, estamos creando lo que se llama el pensamiento grupal. El pensamiento grupal es absolutamente pernicioso, porque no permite la divergencia. Por tanto, los que seáis directivos, los que seáis empresarios, los que seáis empleados, cuidado con esto. En los equipos tiene que haber personas divergentes, porque si no, no hay progreso, en los equipos y en las organizaciones, evidentemente. Claro, aquí hay una segunda parte. ¿La organización permite la existencia de personas divergentes o no, o les molesta a las personas divergentes? Otro tema este, otro tema de debate. Muy bien, pensamiento divergente. Liderazgo. En este sentido, Sara es muy experta, ¿no? Es decir, liderazgos de tipo transformacional, liderazgos sirvientes, éticos, son liderazgos que favorecen la creatividad. Obviamente, los liderazgos autoritarios no favorecen la creatividad. ¿Por qué? Porque favorecen el pensamiento grupal, y el pensamiento grupal no favorece la divergencia. Por tanto, eso es un continuum. Tanto hay una serie de liderazgos en los equipos y en las organizaciones que facilitan la creatividad, entre ellos estos de aquí. Otro aspecto importante, el clima para la innovación. Aquí sí que nosotros hemos hecho investigaciones en mi grupo de investigación, donde hay una serie de aspectos que favorecen la creatividad en los equipos, como pueden ser la visión compartida, la seguridad en la participación. Seguridad en la participación significa que si voy a participar no seré recriminado por cualquier opinión que no se comparta, la orientación a la tarea y la ayuda a la innovación o a la creatividad. Bien, algunas frases ya para ir terminando que matan la creatividad en su conjunto. Por ejemplo, nadie nos apoya, por tanto no vamos a ser persistentes en hacer algo. Pero perderemos dinero a la larga. Bueno, a veces hay que perder dinero a la larga para ganarlo a la corta, o perder dinero a la corta para ganarlo a la larga. Tanto, flexibilidad. Evidentemente que las empresas están para ganar dinero, esto es obvio. Yo diría no dinero, sino mucho dinero. Si no hay mucho dinero a ganar, no podemos repartir, ¿no? Esto es obvio. Dejar de soñar. Si dejamos de soñar, no vamos a ser creativos. Tanto, la tendencia a soñar, la tendencia primero a soñar, después veremos si este sueño es realizable o no es realizable. Pero primero hay que tener sueños, hay que tener ilusiones, en definitiva. Por ejemplo, lo típico, ante una situación vamos a formar un comité. Aquí ya me asusto. Vamos a burocratizar la creatividad, ¿no? Como si todos los comités, especialmente en nuestra cultura, ¿no?, fuesen a resolver, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho en las empresas, ¿no?, en las organizaciones o en las instituciones. Para cualquier cosa hay que crear un comité. Estamos burocratizando la creatividad. Entonces nos estamos asustando, especialmente en nuestra cultura, digamos, europea, ¿no?
no se puede hacer nada, o siempre lo hemos hecho así. Bueno, esas son frases que de alguna forma van matando la creatividad y por tanto tenemos que crear antídotos para que esto no se produzca. Bien, y para ir terminando, dado que ya estoy en el tiempo, algunos elementos, digamos, resumen de la creatividad. La creatividad consiste en conectar ideas, conectar situaciones, conectar experiencias. Y significa que conectamos cosas que otras personas no han conectado. Tanto es una capacidad abstractiva, ya sea sobre un producto, sobre una pintura, sobre una literatura o sobre un libro, sobre lo que sea, una idea, conexión de ideas. Segundo, la imaginación. De hecho, ya nos dice Einstein, como gran, digamos, filósofo, matemático, físico, que nuestra cultura es una cultura excesivamente racionalista y que si queremos superar las crisis económicas o no económicas, tenemos que tirar de imaginación. Tanto la imaginación es fundamental para, digamos, sobrevivir o tener un cierto éxito en nuestro mundo laboral, profesional, personal, etc. Y finalmente, muy importante, tenemos que desprendernos de ideas. Lo que yo comento o lo que yo llamo, tenemos que hacer desaprendizajes. Tenemos que desaprender. Tenemos que entender que el siglo XXI es el siglo de la incerteza, el siglo de la ambigüedad. O sea, la Edad Media era el siglo de la certeza, de las ideas fijas, de la seguridad, ¿no?, del arte románico. Pero nuestro siglo es al contrario. Los criterios o los parámetros, ¿cuáles son? La incerteza, las turbulencias, la adaptación, la flexibilidad y, obviamente, como nos decían John Fitzgerald Kennedy, como nos decían Tucker y otros autores, tenemos que crear el futuro. Y bueno, está en vuestra disposición y también en la mía poder crear futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Si pensáis como yo, sois mi amigo. Si pensáis diferentes que yo, eres doble amigo. ¿Por qué? Porque juntos podemos encontrar el camino de la verdad y espero que esta pequeña charla o esta pequeña conferencia os permita pues, tener alguna iluminación que os sea creativos y que encontremos todos el camino de la verdad. Muchas gracias y bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Por tanto, dejamos este aspecto porque daría de sí muchísimo y nos vamos a centrar en las emociones y los sentimientos. El primer elemento que yo creo que es fundamental para potenciar la creatividad, y digo creatividad e innovación de forma indistinta, es la pasión. Es decir, ¿tenemos algún tipo de pasión en nuestra vida? ¿Hay algo que nos apasiona? ¿Nos apasiona la gastronomía? ¿Nos apasiona la pintura? ¿Nos apasiona la discusión literaria? Por tanto, yo diría, en principio, puede ser un hobby que de alguna forma se puede desarrollar. Es cierto, por ejemplo, que muchos negocios pequeños han salido de hobbies de personas. Por tanto, aquí hay algún factor pasional. ¿Moriríais por algo? ¿Uno podría morir por algo que no fuese de amor, evidentemente? ¿Hay algo que puedes morir planificando excursiones, planificando un viaje, planificando una clase, planificando un producto, diseñando un producto? ¿Trabajaríais sin cobrar por algo? Bien, pues si a todo esto le respondes, significa que tienes una pasión por algo. Y esta es una de las bases fundamentales de la creatividad, tener pasión. Otro aspecto relacionado con la pasión es lo que Mijail, mejor dicho, habla del flow. ¿Qué sería el flow? Sería quedarte, yo diría, haciendo una actividad relacionada a la creatividad. En primer lugar, aspectos sociopolíticos, socioeconómicos. Por ejemplo, tenemos el caso de Corea como un elemento o como un Estado, una nación que tiene
una gran trayectoria, una gran historia en creatividad, siendo un país relativamente pequeño, es el triple de Cataluña, extensión de catalana, y evidentemente con poblaciones mucho más grande, ¿no? De hecho, los coreanos han revuelto el mercado en sectores como el automovilismo, el audiovisual, etc. De esto no vamos a hablar, tampoco vamos a hablar de investigaciones que nosotros hacemos a nivel de, digamos, de creatividad en mi grupo de investigación, podría ser motivo de otra charla, y tampoco vamos a hablar de criterios organizacionales, de empresariales, que fomentan o no fomentan la creatividad. Vamos a centrarnos básicamente en los aspectos personales y los aspectos de equipo. Evidentemente teníamos que acotar el tema y así lo he hecho. Tampoco vamos a entrar en la disyuntiva creatividad-innovación. Ciertamente que la creatividad es, digamos, más un estado puro, y la innovación es cuando esta idea pura puede generar negocio. Aunque, evidentemente, también hay factores de confusión entre ambos términos. Por lo tanto, creatividad sería el acto de crear algo, innovación es cuando esto le damos un sentido business y, por tanto, podemos crear negocio. De alguna forma vamos a confundir estos términos porque tampoco no, con el tiempo que disponemos tampoco no sería, digamos, Messi, para los que seáis culés, si sois merengones, evidentemente no os va a gustar otro personaje, seguramente Cristiano Ronaldo. ¿Qué tiene Tapias? ¿Qué tiene el Bulli, el director del Bulli? Ferran Adrià. Bien, pero algunas cosas van a tener estas personas, ¿no? Es decir, ¿qué características tienen que de alguna forma han sido capaces de generar unos productos, unos servicios distintos a otros? Y evidentemente eso también tiene relación con la pregunta que antes me hacía el presentador, ¿no? Es decir, ¿la creatividad se hereda o se enseña? Bien, aquí podría haber mucha controversia. Evidentemente, no todos podemos ser Picassos, ni Mirós, ni Messis, eso es evidente. Y seguramente que algún componente de tipo fisiológico existe, o genético. Pero es cierto que si estamos en una escuela de negocios es porque creemos que se puede desarrollar la creatividad como se puede desarrollar el liderazgo. Porque si no lo creemos y de hecho después no vemos resultados, esto no sería posible. Por tanto, yo diría, las habilidades directivas o las habilidades que la creatividad no deja de ser una habilidad, se puede desarrollar. Tanto tenemos que ser, en este sentido, optimistas. ¿Cuáles serían los aspectos que pueden influir en la creatividad? Obviamente la fisiología. No vamos a entrar en ello. La fisiología de la creatividad está en el hemisferio derecho. En el izquierdo tenemos aspectos más de análisis, de síntesis y aspectos más lógico-matemáticos. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva temporada del ciclo de conferencias formativas que organizamos conjuntamente Ingenio Leadership School y Prisa Radio a través de Radio Lleida. Una temporada que iniciamos en que desde aquí, desde el auditorio del Centre de Culturas Transfrontereras de la Universidad de Lleida, en la que tenemos como nuestro primer ponente a Joan Boada. Joan Boada es doctor en Psicología, director del Departamento de Investigación Speech and Value Human Resources de la Universidad Rovira Virgili, miembro de Ingenio Experts y un gran experto en recursos humanos, en salud laboral, en emprendeduría, en coaching y, por descontado, en creatividad, porque precisamente la creatividad es el tema sobre el cual versará su conferencia de hoy. Vamos a ver cómo se potencia esta habilidad, la creatividad. Con todos ustedes, Joan Boada. Muy bien, muchas gracias. Agradecer a la Universidad de Lleida, a Ingenio School, a vosotros por vuestra presencia y también a Sara, que me ha invitado. Y intentaré hacer una conferencia interactiva. Ya sé que estáis muy lejos, pero intentaremos, digamos, hacer algunas preguntas. Yo voy a tener libertad para dirigirme a vosotros haciendo preguntas y vosotros también tenéis libertad para no contestarme, o sea que tampoco no hay problema. ¿Qué vamos a hablar de la creatividad? La creatividad es un tema muy amplio. Yo hablaría de 5 aspectos que hacen oportuno entrar en detalles de más finura. ¿Por qué es importante la creatividad? Bueno, tenemos dos autores muy importantes, o 2 personajes. Uno es John Kennedy, que nos dice que el futuro es una conquista, no un regalo.
Y este futuro, ¿cómo se conquista? Bueno, yo diría se conquista con la creatividad, con la innovación, que es base de la emprendeduría. Un emprendedor básicamente también es creativo y también es innovador. Y también de otro personaje muy importante, Michel Porter, que nos dice que la prosperidad de los países se crea y no se hereda. Por tanto, si no se hereda, algún aspecto tenemos que tener en cuenta, digamos, desde la perspectiva de la creatividad, de la innovación y de desarrollar nuevas ideas de negocio y nuevos productos y nuevas expectativas. Por tanto, apertura de miras. Dentro de los aspectos que yo quiero resaltar, hay dos elementos, los factores personales y los factores de equipo, como he dicho antes. ¿Qué tienen estos personajes que podemos, digamos, definirlos como creativos? Algunos de ellos los conoceréis. Uno sí que conoceréis es el doctor Oró, Joan Oró, que nació en La Bordeta, cerca de Lleida, y que ha sido, digamos, un científico reconocido a nivel mundial. ¿Qué puede tener este señor? ¿Qué puede tener Valentí Fuster, que es un cardiólogo actual que está en Estados Unidos investigando? ¿O qué pueden tener Paco de Lucía, Pavarotti, Bob Marley,